Telereportaje. César Burelo es dirigente de Morena por Ministerio de Ley y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. César, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, gusto es compartido, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, César. Primero que todo, hablar sobre tu situación como dirigente. Tengo entendido que por Ministerio de Ley se te considera todavía dirigente en tanto llegue quien va a ocupar la posición. Así es, Emanuel, y te voy a pedir, perdón, que me permitas hacer una precisión en cuanto a este oficio que emite el INE, en donde da a conocer la cesantía de 8 presidentes de diferentes estados. Este resolutivo del INE no es el INE quien nos está de alguna manera cesando en nuestra función, es el Comité Ejecutivo Nacional actual. Como tú recordarás, el 26 de enero se llevó a cabo el Consejo Político Nacional, en donde resultó designado presidente interino Alfonso Ramírez Cuellar. Esto fue el 26 de enero. El 28 de enero se llevó a cabo la primera sesión de Comité Ejecutivo Nacional y en esa sesión, a pesar de que no estuvo en el orden del día, con posterioridad hicieron circular un documento en donde la mayoría de los aliados a Berta Luján firmaban este documento, que fue a su vez turnado al Instituto Nacional Electoral. Como es bien sabido, somos un partido político nacional y nosotros, además de nuestro estatuto, algunos creen que el estatuto es la ley máxima, tenemos una ley general de partidos políticos a la que debemos de alguna manera también sujetarnos. Y el INE, después de una evaluación de que se cumplieran con todos los requerimientos, es que emite el 1 de julio este documento. Yo actué con toda sinceridad, considerando que era mi responsabilidad hacerlo, de buena fe, aun cuando el documento no me ha llegado, aun cuando lo recibí de manera fortuita. Entonces yo dije, voy a investigar si es o no. Consulté los portales, sí está, y entonces por eso hice ese comunicado tanto a la militancia como a la sociedad en general. Pero hasta este momento, César Francisco Burelo, del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, no ha sido notificado. Entonces, por lo tanto, no hay ningún cambio. Bueno, podría yo haber acudido a varias inconsistencias y oponerme a hacerlo, a aceptarlo y asumirlo. Pero lo dije muy bien en mi comunicado. Yo antepongo el interés de Morena porque es para mí lamentable lo que está sucediendo en el Comité Ejecutivo Nacional, la disputa que hay encarnizada y que tiene a Morena prácticamente paralizada en un laberinto del que no sé cómo vamos a salir. Y yo quisiera que Morena Tabasco, de donde salió esta locomotora de la Cuarta Transformación, se mantenga lo más ausente posible de estos problemas. Pero de ninguna manera significa una claudicación de nuestros derechos como militantes. Eso que quede muy claro. Pues, entonces, por lo tanto, que nadie se quiera anotar el triunfo de decir yo destituí a César Burelo, yo saqué a la militancia, yo le gané a fulano. No, es simple y sencillamente una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que tomaron 2 días después de que asumieron el cargo. Es decir, esto denota que hubo una clara actitud, pues digamos, lo sectaria, ya se venía con machetes desenvainados, y bueno, pues están en su derecho de hacerlo. Y eso es lo que te podría decir en cuanto a mi situación. Ahora, el mismo oficio del que estamos hablando, como ya lo podrás haber leído en el último párrafo, establece que de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, específicamente el artículo 25, ya menciona qué incisos y todo, nos obliga
a mantenernos en funciones porque el partido no puede permanecer acéfalo. Entonces tenemos que seguir atendiendo y despachando todos los asuntos relacionados con el partido. Nosotros tenemos un programa anual de trabajo que se llama PAT y al que debemos de dar seguimiento. Entonces no voy a entretenerme en decirte todas las actividades que estamos realizando, pero bueno, se está trabajando en el partido de manera muy intensa y pues no podemos cerrar nada más así las actividades porque nos enteramos de que hay este oficio de por medio. ¿Por qué, César Burelo, son solamente 8 las dirigencias que tendrían que salir y no el resto en todo el país? Emanuel, esta es una pregunta que tiene una connotación eminentemente política. Si se trata de que vamos a depurar, pues se va a depurar todo. Sin embargo, pues no es así. No, nada más. Yo voy a decirlo. No quiero yo levantar polémica porque no quiero que este asunto crezca más de lo que deba, pero pues fue selectivo, ¿no? Se nos identifica que no somos aliados de su corriente, de Berta Luján, simple y sencillamente. Y pues yo nunca, en el tiempo que he militado en algún partido político, he sido proclive a este tipo de actitudes. Yo soy institucional, trabajo para el instituto político en el que me desempeño y así lo voy a seguir haciendo. No voy a canjear mis ideales, mis principios por un cargo o por estar en algún lugar. No, yo me gusta actuar con dignidad y de ninguna manera voy a aceptar eso. Es represalia entonces de Berta Luján. Berta Luján maneja la dirigencia de Morena, tiene el poder sobre Ramírez Cuéllar, el dirigente estatal, nacional, perdón. No, yo no puedo afirmarlo, pero sí es claro que tiene una presencia importante en el Comité Ejecutivo Nacional y que muchas de las acciones que están haciendo o tomando obedecen justamente a crear las condiciones para que pueda ella participar en la encuesta, que tendrá que ser una encuesta libre a todos los mexicanos, como lo marca el tribunal, y poder acceder a la presidencia del partido. Eso sí es claro. Si tiene o no influencia sobre el presidente, no lo sé. Nunca he tratado con el presidente Alfonso Ramírez Cuéllar. Yo espero que no sea una persona que permita que se le maneje. No me da esa impresión, pero sí tiene mucha influencia indudablemente Berta Luján. César, en todo este tiempo que ha estado al frente de la dirigencia nacional Ramírez Cuéllar, ¿no has tenido mayor contacto con él? Absolutamente ninguno. Mira, nosotros enviamos permanentemente información de toda naturaleza conforme se van realizando cada una de las actividades que están marcadas dentro de las actividades específicas de todo lo que se hace. Se tiene que estar mandando a las diferentes comisiones del Comité Ejecutivo Nacional y a él mismo, pero la única respuesta que recibimos son documentos oficiales, pero yo nunca he recibido una llamada, nunca recibimos un documento oficial en donde nos diga, ¿sabe qué? Soy el presidente, estoy a sus órdenes, estoy aquí, el otro. No, ninguna, absolutamente ninguna. Al buen entendedor, pocas palabras. Así es, Emanuel, y por eso yo te quiero decir que este documento que emitió el INE se empezó a filtrar en los pasillos, en los corrillos de ahí del Comité Ejecutivo Nacional desde hace más de 20 días. Ahí llegan muchas personas que pues llegan a buscar al presidente, a la otra, para quedar bien, a ganar gracia. Y ahí se enteran, y pues fue como vinieron acá a Tabasco a empezar a calentar el ambiente. Y por eso también mi respuesta anterior, que tú la recordarás, yo hice mención de que yo iba a acatar las decisiones que el Comité Ejecutivo Nacional tomara siempre y cuando estuvieran apegadas a la ley y al estatuto. Y así lo hice. Yo ya también sabía de ese documento, yo ya sabía que iba a salir, pero hubieron quienes quisieron ponerse de alguna manera los laureles
y decir yo soy el héroe que estoy, o la héroe que estoy defendiendo a Morena, pero en realidad sus intereses son otros, en realidad buscan intereses personales a costa de empezar a dividir, a fracturar a Morena, cuando más deberíamos de estar preocupados por trabajar y acompañar, porque no sé hasta dónde podamos realmente ayudar al presidente, pero cuando menos acompañarlo en buen término y no estar creándole más calentamientos de cabeza. César Burelo, ya hablaremos de Chelalo Beltrán un poco más adelante. Es que antes yo quisiera que termináramos de entender esta connotación. Dices, el dirigente nacional Ramírez Cuéllar jamás se puso en contacto conmigo, tú siendo el dirigente estatal. Ahí hay un mensaje y una connotación, pero también el que se dé el relevo, el que se ordene el relevo en la dirigencia estatal de Morena, ¿se puede considerar como un mensaje para el gobernador Adán Augusto López? Yo considero que sí. El gobernador es muy respetuoso, igual que el presidente de la República, que no se meten en los temas partidistas. Yo escuché una declaración que hizo el gobernador y yo de ninguna manera le voy a exigir ni a reclamar, oye, ¿por qué no te metes o por qué no nos defiendes? No, su obligación, de él lo dijo, yo soy gobernador de todos los tabasqueños, pero él es el gobernador y el partido del que estamos hablando es el partido del que él emana, incluso que él presidió. Y creo pues que en algún momento, quizás no una opinión, pero un comentario, decir, oye, en tu estado vamos a cambiar o no sé qué. No sé si lo recibió o no, yo no he platicado esos temas con el gobernador, yo no lo sé. Pero sí, yo como tabasqueño y como morenista, sí entiendo que a los gobernadores de Morena, desconozco también en los demás estados, pues tendría que platicarse con ellos cuál es la situación política que se está viviendo en su estado, si está estable, si Morena está trabajando, si no, etcétera, ¿no? Porque finalmente el partido es de alguna manera el brazo político del gobierno y entonces en esa perspectiva pues yo creo que debe de alguna manera de considerarse. Bien, entonces no, es un reto, un desafío cosa, y un mensaje a Adán Augusto López por parte del grupo de Berta Luján y Ramírez Cuéllar. Que pedirle opinión o consentimiento. Yo no estoy diciendo eso, porque nosotros representamos a los morenistas, a las morenistas de Tabasco, pero en un acto de cortesía política, a lo mejor cuando menos decirle, oye, va esto, punto. No sé si lo recibió o no el gobernador, lo desconozco, eso tal vez es que le tendría que preguntar a él, pero yo no lo sé, no. Ahora, José Eduardo Beltrán, Chelalo Beltrán, publica en Twitter, sale de Morena César Burelo por violentar los estatutos, habrá pronto nuevo delegado. Jesucita López Hernández, ahí se equivoca en el apellido, pasa, de acuerdo a los estatutos, a ser presidenta del partido en Tabasco. Por fin los tabasqueños tenemos partido al margen del gobierno. Adelante. Unidos lo logramos y unidos venceremos. Esto todavía empieza, destaca Chelalo Beltrán. Este mensaje, desde mi punto de vista, tiene distintos mensajes que iremos diseccionando ahora. Primero, el posicionamiento de Chelalo es de quien te referías hace un momento, que se da como el hacedor de la salida de César Burelo de la presidencia de Morena en Tabasco. Mira, Manuel, yo preferiría no emitir ningún juicio de valor en cuanto a este personaje, especialmente a Eduardo Beltrán, porque yo te lo dije hace un rato, ¿no? Él, si me refería a él vino aquí como una especie de, no sé qué nombre darle, que no sea despectivo, pero como un adelanto, o sea, un enviado para decir en Tabasco va esto y el otro, pero es claro que fue utilizado porque desde enero está este juicio para que nosotros seamos destituidos y por lo tanto una vez que está por salir el documento le filtran la información y viene para. Ahora, en cuanto a que se haya violentado el estatuto, te quiero decir una cosa. Yo soy morenista. Y yo
créemelo que rechazo esa actitud que muchas y muchos luego utilizan. Soy fundador de Morena. Esto da la impresión de que se sienten como una especie de que Morena es una franquicia y que yo tengo ahí ciertos derechos y que me los tiene que pagar mediante algún cargo, alguna retribución de alguna naturaleza. No, Morena no tiene dueño, ya lo ha establecido el mismo líder quien lo formó, Andrés Manuel. Entonces, yo como morenista tengo estatutariamente, no estoy impedido en ningún momento para ser nombrado delegado, como lo fui, con funciones de presidente. Quiero decirte que ese absurdo que se dice ahí, que es una mentira, es una falsedad, es una difamación, lo desmiente el hecho de que el Instituto Nacional Electoral sancionó mi nombramiento, es decir, no es solamente porque el Comité Ejecutivo Nacional anterior me haya dado el nombramiento que yo ya soy dirigente, sino que esto se envió al Instituto Nacional Electoral y una vez que el Instituto Nacional Electoral verificó como también mi institución que todo estuviera dentro de ley, entonces me entregó el nombramiento y empecé a fungir como delegado. Nada más te voy a dar un ejemplo. El compañero Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional interino, tampoco es delegado. Entonces, ese absurdo, o sea, cuando te pones a escribir torpezas solamente porque te gana la emoción, el rencor, la frustración, pues caes en demasiadas contradicciones. ¿Por qué Chelalo tiene frustración, rencor y todo lo que acabas de mencionar, César? Bueno, yo no sé, yo no lo conozco, en mi vida he tratado con él. Pero lo está refiriendo, por eso sería interesante saberlo. Yo solamente lo ves las publicaciones, ves las actitudes, ves todo lo que hace. Y yo digo, ¿qué otra cosa puede moverlo? En realidad tuviera interés por Morena, pues cuando fue presidente del Consejo Político nunca convocó a una sola reunión de Consejo Político, ni una sola, por una falta de respeto a todos sus demás compañeros consejeros. Y de repente se va y ni siquiera les avisa. Y ahora se ostenta como presidente del Consejo Político cuando él tiene un cargo en México, y pues es un cargo que se supone que tiene una alta demanda de conocimientos, de capacidades, que debiera estar preparándose para ejercerla, y sin embargo anda metido en estos asuntos acá. En la grilla del partido. Esto lo dijo el presidente, quien se meta en estos temas debería de ser enjuiciado, porque, o sea, o eres funcionario del gobierno federal, estatal o municipal, o estás en el partido, ¿no? Cada chango a su mecate. ¿Deben denunciar entonces a Chelalo Beltrán por meterse a los temas del partido? No sé, lo vamos a evaluar. No, lo vamos a evaluar, Emanuel. Lo voy a evaluar. Ahora, Chelalo también dice, por fin los tabasqueños tenemos partido al margen del gobierno. Esto es, al no estar tú, ya es un partido al margen del gobierno. Contigo era un partido que formaba parte del gobierno, ¿o cómo entenderlo? Mira, Emanuel, a mí me corresponde una condición inédita en la vida política de Morena. Yo debo confesarte que en el 2012, yo estaba trabajando en ese entonces en Chiapas, desde el 2010, 11 y 12, precisamente en la conformación de Morena. El licenciado Andrés, a muchas y a muchos compañeros siempre nos pidió apoyarlo en diferentes lugares. Estuve en el Estado de México, en Colima, etcétera. En ese entonces estaba yo en Chiapas. Yo manifesté mi interés por venir a dirigir Morena en el 2012, pero lamentablemente no se dieron las condiciones. No voy a entrar en detalles, hubieron polémicas y todo, pero yo no quise abonar más a ese tema. Y simple y sencillamente me replegué y como militante seguí trabajando. Y ahora recibo la invitación del Comité Ejecutivo Nacional, la recibí a mediados de julio del año 2018. Entonces resulta que cuando me la plantean, ya había pasado la elección del 1 de julio, ya teníamos presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales, presidentes municipales, congresos, etcétera, etcétera. Ya se había dado la elección de todo. Entonces ya éramos, había dado un giro de 180 grados el partido. De ser un partido de oposición,
pasamos a ser un partido en el poder, ¿sí me explico? Entonces, es evidente que el partido tiene que asumir también una actitud congruente con esa realidad. Nosotros tenemos que asumir que somos gobierno, que tenemos que ahora la obligación de dar resultados y que tenemos que acompañar en esas políticas públicas a nuestro gobierno. Y evidentemente que nuestro discurso también va a ser otro. Entonces, permanecer siempre en lo mismo es anacrónico, creo que no comprenden la realidad de Morena, y por lo tanto se expresan de esta manera. Yo no tengo por qué estar enfrentado con el gobernador, peleándome con el gobernador, o con los funcionarios, o con algunas otras personas. De hecho, se me criticó en algunas ocasiones en que yo hice mención a algunos gobiernos locales en donde no veíamos las cosas muy bien, que eso podría costarme la salida de Morena por estar enfrentándome con algunos alcaldes o alcaldesas o algunas otras cuestiones. No, es simple y sencillamente que el partido tiene una tarea nueva, inédita totalmente, y a mí me tocó, para bien o para mal, cumplirla. Si es más difícil o es más fácil, yo no voy a decirlo, pero es totalmente diferente. Y yo te voy a decir una cosa, yo toda mi vida que he hecho política, pues me ha tocado estar en la oposición, salvo cuando fui alcalde, pero pues el gobernador era priista. Cuando fui diputado federal, el presidente de la República era panista, y bueno, pues ahora me toca ser presidente del partido, y ya el gobernador es del mismo partido. Ahora, César, Chelalo Beltrán concluye su publicación diciendo: esto todavía empieza. ¿Es una advertencia? Suena más bien amenaza barata. Entonces, yo creo que esto habla, es lo que yo te decía hace un rato, de la persona, ¿no? Yo no hubiese querido dar todas estas opiniones, Emanuel, porque es darle de alguna manera elementos para que se suba al ring, y es darle más reflectores. Pero la militancia y la ciudadanía de Tabasco nos conoce bien. Y yo no voy a caer, créemelo, no voy a caer. He visto en las redes sociales insultos, descalificaciones y todo esto. No acostumbro, porque no abona en nada entrar en esas discusiones. Lo estoy haciendo ahorita a pregunta tuya, ¿cuál es mi opinión? Esa es la opinión que yo tengo de esto. Ahora, César, Chelalo busca controlar la dirigencia a través de Jesucita. Hacemos la pausa y hablamos de Jesucita, ¿te parece? Con todo gusto. Volvemos. Telereportaje. Seguimos en esta plática con César Burelo, el dirigente aún de Morena hasta que se dé el relevo. César, me confirman que Jesucita López Garcés ha presentado su renuncia al cargo de subdelegada regional de Programas Integrales para el Bienestar. El trámite, tengo entendido, está en proceso ante la dependencia federal, por lo que podría estar concluido en cualquier momento. López Garcés ha sido reconocida por el Consejo Nacional de Morena como la presidenta del partido en Tabasco en tu sustitución. Hay que recordar que, bueno, pues se dio todo este asunto del cambio de la dirigencia. Así que el tema es que va a llegar Jesucita. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, yo debo de decir algo, Emanuel. Si la doctora Jesucita, a quien yo le envío un saludo, tenemos una amistad, considero yo, de respeto. Si la doctora Jesucita debe o no asumir la dirigencia de Morena en Tabasco, no soy yo quien deba decidirlo, tampoco ella. Es no el Consejo Político, sino el Consejo, el Comité Ejecutivo Nacional, es quien lo establece claramente, que sean, dice, los órganos competentes para este tipo de situación. ¿Que Lalo Beltrán busca controlar la dirigencia de Morena en Tabasco a través de Jesucita? No
no voy a emitir ningún juicio de opinión al respecto. Eso la ciudadanía, la militancia que lo interprete. Además, este acuerdo que tenga que emitir el INE, el Comité Ejecutivo Nacional, te recuerdo que también debe de ser de alguna manera apegado a la Ley General de Partidos Políticos y ratificado por el propio INE. ¿Cuándo se va a dar? Pues ese tiempo yo lo desconozco. Solo quiero decirte una cosa. Hace aproximadamente una semana o menos, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional emitió un comunicado en donde establece que están suspendidas todas las actividades en el Comité Ejecutivo Nacional hasta el día último de este mes, hasta el 30 de julio, por la situación de la pandemia, es decir, no hay actividades. Entonces no sé si se vaya o no a dar en estos días. Aprovecho, a Emanuel, voy a desviar un poco la plática, pero aprovecho para avisarle a toda la militancia de Tabasco que ayer mismo también el Comité Ejecutivo Nacional emitió un comunicado en donde quedan suspendidas las asambleas que se iban a realizar este día 18 en Tabasco, en virtud de que la contingencia sanitaria, la crisis sanitaria no lo permite. Bueno, nada más aprovechaba ese. Ahora, te decía yo, pues no depende de mí, o sea, ya no es de mi competencia. Esto es el TEN, que suspendió, por cierto, te decía, sus funciones. Ahora, hay algo que debo dejar claro, Emanuel. Yo comuniqué, admito y acepto que mi condición de delegado con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Nacional han quedado de alguna manera cesadas por petición del mismo Comité Ejecutivo Nacional. Habrían razones, como ya lo dije anteriormente, para que yo pudiera impugnar, para que yo pudiera hacerlo y todo esto, pero yo consideré que no, y te voy a dar la verdad, las razones y todo esto. Estamos en medio, fíjate, ¿cuándo viene este cambio? ¿Cuándo vienen todas estas sanciones a 8 estados? Cuando estamos en un pleno proceso electoral interno. Ya nosotros tenemos aquí en Tabasco, a pesar de la contingencia, nosotros tenemos la obligación de prepararnos y hemos hecho toda la logística necesaria, tenemos todas, primero que nada publicada la convocatoria, que no salió con un mes de anticipación, sino como con 15 días, la comunicamos en todas las sedes municipales que tenemos en el estado, las 17, se publicó en la página oficial del partido, se comunicó allí en los estrados del Comité Ejecutivo Estatal, se han contratado los espacios para las 6 asambleas, el mobiliario, es decir, toda la logística necesaria para que cuando venga la Comisión Nacional de Elecciones, si es que llega, pueda realizar las asambleas. Toda esta logística alguien tiene que hacerla, alguien tiene que hacer todos los trámites. Entonces, para esas tareas es necesario que los partidos estén debidamente organizados, cohesionados, integrados y todo esto. Y en este momento es justo cuando llega el cambio. Entonces a mí me parece, digamos, por decir lo menos grave, inoportuno el momento. Pero yo además tomé una decisión. Yo dije, bueno, a final de cuentas, si yo tengo intenciones de permanecer en la dirigencia, que lo hice en el mes de octubre, participé en la asamblea de mi distrito, el distrito 3, ahí puedo resultar electo consejero y después, si tengo interés en buscar la dirigencia, también buscarla. Entonces dije, ¿para qué voy a alargar más el proceso de Morena? ¿Para qué lo voy a meter más en este laberinto que lo tienen? Entonces me reservo de hacer cualquier impugnación. Eso en cuanto a lo personal. Ahora, el partido como tal. Al entregar el partido a la persona que el Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano competente, lo decide, ahí un servidor, quiero decirte, que tendrá que necesariamente recibir y acatar el documento. Pero es importante resaltar
que este documento y que esta decisión tiene que cumplir con el estatuto. Porque hay una cuestión, a mí nada me garantiza que el Comité Ejecutivo Nacional de alguna manera envíe a la doctora Jesucita o envíe a otra persona. Tengo conocimiento que hay 3 o 4 personas más interesadas en la dirigencia estatal que han ido allá a México, que han hablado. Bueno, esto lo sé de manera extraoficial. Entonces, ahí hay algo importante. Dice el oficio del INE que debemos de mantenernos en el cargo hasta que los órganos competentes, yo te diría ahorita, ¿quién es el órgano competente? El 26 de enero, el actual Consejo, al actual Comité Ejecutivo Nacional tomó protesta. A febrero, marzo, abril, a mayo, se supone que el 26 de mayo hubiese terminado, porque fue por 4 meses con una función y con una tarea muy específica, que era la de elaborar las encuestas para la dirigencia nacional y para la Secretaría General Nacional y para la convocatoria para los 32 estados, que no se realizó. Si tomamos en cuenta que el comité empezó a funcionar a partir del 26 de febrero, que fue cuando el Tribunal Electoral les dio ya el reconocimiento de validez a ese consejo, entonces sería el 26 de junio que cesaron las funciones de ese Comité Ejecutivo Nacional. ¿Sí me explico? Entonces aquí entran ya de alguna manera, digamos, es motivo ya de evaluación todas estas cuestiones. Ya aquí el tema ya sí se puede judicializar, se puede de alguna manera polemizar, porque pues entonces ya hay algunos demandas por incumplimiento de sentencia en la que se está de alguna manera cuestionando la presencia del presidente interino Alfonso Ramírez Cuellar al frente de su tarea, de su función. Esto no lo ha resuelto el Tribunal Electoral, pero es algo que ya está cuestionado por incumplimiento de sentencia. Entonces hay pues la posibilidad de que esto pueda judicializarse. César, Jesucita responde a los intereses de algún grupo. Esto es, hasta ayer era subdelegada regional de programas integrales para el bienestar. Esto es, ocupaba una posición en el gobierno federal. Está dispuesta a dejarla. Esto es, salirse de la administración pública para asumir las acciones del partido, encabezar las tareas en Morena. Otros personajes quisieran meterle mano a la dirigencia, y hablo de tabasqueños connotados, como Octavio Romero y Javier May, que tienen intereses políticos, que ocupan posiciones importantes hoy en el gobierno federal y que tal vez a través de Jesucita pudieran acceder al control del partido. ¿Ves ese escenario? No, definitivamente no. Te voy a decir por qué. El ingeniero Octavio y el compañero Javier, pues yo no he visto, o sea, cuando menos a Javier, que no he platicado con él, pero lo veo trabajando aquí trabajando la subsecretaría que él tiene a cargo. No veo, o sea, en ningún momento esa actitud. Además, ellos tienen oficio y experiencia política y saben que esta dirigencia sería por 15 días, un mes, entonces que no les retribuiría ninguna utilidad política a futuro. No sé si me explico. Entonces, por lo tanto, no creo, esa es mi opinión, que ellos estén atrás de esta cuestión. Eso no lo veo por ahí. Yo no puedo opinar así. ¿Es solo Chelalo Beltrán? No lo sé. O sea, eso él habla por sí mismo. Bien, ok, entonces a quien tú observas es, por todo lo que se ha dado y todo lo que se ha dicho, a Chelalo. César Burelo, ¿qué sigue para ti? ¿Qué viene? ¿Sales de la dirigencia en el momento en que se dé el relevo? ¿Y luego? Yo hay una cosa que quiero decirte, Manuel. Tengo 37 años que ejerzo mi profesión, soy químico farmacobiólogo.
La primera ocasión que yo tuve la oportunidad de estar en un cargo de elección popular fue cuando fui alcalde de mi municipio en el 2004, y uno de mis planteamientos fue que yo iba a terminar mis 3 años completos como presidente municipal. En el 2006 se me presionó muchísimo por parte de la agencia estatal y por otros actores. Es decir, presionar es un decir, pero se me insistió mucho, muchos amigos, en que yo era el candidato idóneo para ese entonces a la Diputación Federal, porque el presidente Andrés Manuel era el candidato y había que acompañarlo. Y yo no acepté, porque yo había de alguna manera comprometido con los ciudadanos del municipio que iba a estar los 3 años, y me quedé. Y de ahí me retiré y me fui a mi laboratorio por 3 años más. Después fui candidato en el 2009 a diputado federal, con muchísimas dificultades. Fue la única elección que se hizo, no hubo alcaldes, no hubo diputados, no hubo nada. Gané la Diputación Federal, terminé, y lo mismo, me vine a Mesa, recibí una invitación para estar un año, para estar en el gobierno. Lo consulté, bueno, más que consultarlo, se lo comenté al presidente, hoy presidente, porque yo lo estaba ayudando en Chiapas, y me dijo, no, ayuda ahí. Cuando al año yo renuncié, porque me di cuenta que eso no era lo que yo quería, y me regresé a mi trabajo. Es exactamente lo mismo que voy a hacer ahora, nada más que pendiente de las actividades políticas de mi partido, y a replantearme, por varias razones, si participo o no en el proceso que sigue. Es decir, en las asambleas, para irme al Congreso estatal y después para buscar la dirigencia. Eso ya será una evaluación que tanto en lo personal como en lo familiar haré, y esto te lo digo también con toda sinceridad, porque tengo más de 60 años, no voy a decir 60 y cuantos, pero te voy a decir, soy contemporáneo de telereportaje, exactamente es la edad que llevo. Y de alguna manera soy sujeto de riesgo para la situación que estamos viviendo. Aparte, recordarás, bueno, no sé si lo comentamos, pero yo hace unos meses he operado de cáncer de próstata y todavía estoy en tratamiento, y eso. Pero eso son consideraciones personales, pero políticamente sí tengo la disposición, y voy a hacer una evaluación si busco esta situación. Pero no. Ahora, César, al final, ya para concluir esta plática, lo que se observa es que las tribus de Morena están peor que las tribus del PRD. Así es, somos estamos dando la impresión de un PRD acelerado. Es lamentable, es vergonzoso, es triste. Por eso yo te quiero decir una cosa. Yo en Tabasco, desde que entramos, fíjate, Emanuel, no hemos tenido ni una sola ocasión la oportunidad de acceder al padrón de militantes de Morena. Un día se dice que el padrón tiene 200 y tantos mil, el otro día que tenemos 20,000 nada más en Tabasco, el otro día que tanto. Eso se ha manejado lo secuestró quien era el secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional junto con Berta, y ahí lo mantuvieron como un instrumento para chantajear al Comité Ejecutivo Nacional y estar haciendo todo esto. Entonces, al partido no se le ha permitido de ninguna manera tener una vida institucional plena. Y entonces nosotros, un servidor, siempre he considerado, dentro de mis actividades políticas, que una de las actividades preponderantes de los partidos políticos, más allá de tener estructuras electorales y estar ganando elecciones, de estar peleando cargos y todo esto, es la formación política correcta del ciudadano. Y cuando me refiero a la formación política, no me refiero única y exclusivamente a un aleccionamiento en las doctrinas propias de mi partido y todo esto, sino que la gente conozca cómo funcionan las instituciones, para qué fueron creadas, es decir, que tenga los elementos más importantes de la historia política de su localidad, de su país, de todo esto. Hablamos nosotros, por ejemplo, en Morena, de la Cuarta Transformación, y muchos mexicanos todavía y tabasqueños no sabían cuáles eran las otras 3 transformaciones a las que nos referíamos. Entonces hemos hecho una tarea de educación y formación política como no tiene precedente. Aquí quiero hacer un reconocimiento especial a alguien que de verdad es un referente en este tema a nivel estatal y nacional, el maestro Rodolfo Lara Laguna,
quien asumió la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política, y hemos estado trabajando intensamente en eso porque es lo único que se nos ha permitido, y además en la elaboración del programa anual de trabajo. Pero Morena ha permanecido secuestrado estos 2 últimos años de que el presidente salió del partido, y no solamente en Tabasco, sino a nivel nacional. Y entonces, pues esto de ninguna manera significa una claudicación. Esto es a lo que yo quería llegar, Manuel, y quiero que quede muy claro. La actitud de César Burelo, un servidor, obedece a un acto de responsabilidad política y ciudadana y un compromiso con mi partido político y con el presidente de la República, en el sentido de aceptar esta determinación del INE. Pero de ninguna manera significa claudicar a mis derechos políticos como militante, y de ninguna manera tampoco significa, que quede muy claro, que le vamos a entregar Morena a quien se le antoje solamente porque es parte de un grupo político o de otro. Tenemos que hacer una evaluación, y hasta donde el estatuto y la ley general de partidos políticos nos lo permitan, lo vamos a hacer valer si es que consideramos necesario, si es que lo consideramos prudente. Que quede muy claro. Esto es Óyelo tú, Chelalo Beltrán. ¿Mande? Esto es Óyelo tú, Chelalo Beltrán. Que lo escuchen todas y todos los militantes de Morena. Su dirigente actúa con responsabilidad, con sensatez, hasta donde yo lo considero que debe de ser, pero de ninguna manera estamos actuando blandenguemente, es decir, entregarle a cualquiera porque ya vino y nos los exigió y nos los pidió, y porque esta facción, yo lo dije, se manejan de manera facciosa, en grupos, en corrientes, ya lo exigió y ya lo pidió. Eso, para eso existen exactamente la ley, los estatutos, y si llegado el momento lo consideramos pertinente, lo vamos a hacer valer. César, terminando, Arnulfo Hernández te felicita por la lucidez en que expones la situación interna de Morena. Sin lugar a dudas, su nivel político está por encima de Chelalo Beltrán, dice Arnulfo. Hugo Becerra Guzmán te felicita por la labor que has llevado a cabo al frente de la dirigencia de Morena. También te respalda para que continúes al frente del partido. La señora Nidia Naranjo, la alcaldesa de Cunduacán, te felicita por tu destacada labor al frente de la dirigencia del partido y brinda su apoyo. Karen Sánchez López, secretaria de organización del Comité de Morena en Cunduacán, también te saluda y te felicita. Agradezco estos minutos, César. Muy buenos días. Gracias a ti, Emanuel, gracias a Telereportaje. Un saludo a todos los tabasqueños y particularmente a los protagonistas del cambio verdadero de Tabasco. Un saludo afectuoso. Gracias, muy buenos días. Son las 8 de la mañana, 54 minutos. César Burelo, pues creo que como dice bien Chelalo Beltrán, esto apenas inicia. Son las 8 de la mañana, 54 minutos. ¿Qué vendrá? ¿Cuándo se dará el relevo? ¿Qué pasará con Jesucita? En fin, que creo que más que interesante no puede estar el escenario. 8 de la mañana, ya 55 minutos, hacemos la pausa, regresamos con más.